Hola, bueno, generalmente yo grabo mis videos por Instagram, pero debido a la extensión del tema, me gustaría grabarlo por acá. Sería mi primer video sobre algo en concreto. Como sabemos, hay una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. No quiero hablar sobre la inconstitucionalidad de la medida, de la propuesta como tal, ni de la forma de elegir a la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero hablar sobre la pretensión de colocar a las misiones dentro de la Constitución. El primer paso para lograr mi objetivo es hablar sobre las políticas públicas. Las políticas públicas son proyectos que se emiten desde el Estado para solucionar un problema concreto. Las misiones, específicamente las misiones, son políticas públicas que tratan de solucionar un problema concreto de un público objetivo concreto. Un público objetivo que se considera, bueno, vulnerado. Las misiones, como un proyecto concreto, deberían tener un presupuesto, una planificación, un tiempo de ejecución, un objetivo claro, conciso y un tiempo de ejecución. Con estas variables uno va a medir la eficacia o la efectividad de la política pública en cuestión. Es decir, si la política pública no cumple su objetivo en un periodo determinado, esa política pública es inefectiva. Vamos a poner el ejemplo de Misión Madres del Barrio. La Misión Madres del Barrio es una política que trata de resolver todos los problemas asociados, todos los problemas económicos y sociales que se derivan de, bueno, de la falta de ingresos en un hogar deficiente, donde generalmente hay una madre soltera, donde hay una ausencia escolar, los niños no van a la escuela porque no existen las posibilidades económicas para mandar a los niños a la escuela, no se puede pagar el uniforme, no se puede pagar eh, los útiles escolares, etcétera. Las mujeres, hay una asociación estadística entre empoderamiento económico de la mujer y violencia doméstica. Bueno, mientras más empoderado está el hombre dentro de la casa, más posibilidad hay de que la mujer sea víctima de violencia doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo resuelvo una medida donde le daré una subvención a las mujeres, madres, para coadyuvar a la solución de todos los problemas que yo he identificado. Si yo, luego de pasar un lapso de tiempo, observo, hago una evaluación y no se han solucionado los problemas que se han planteado, entonces la política no tiene efecto. Y efectivamente fue así. Es decir, la política Misión Madres del Barrio no solucionó el problema que se pretendía solucionar. ¿Existe deserción escolar? Sí. ¿Existe violencia doméstica? Sí. ¿La política cumplió su objetivo? No. ¿La política sigue funcionando? Sí. Y se pretende darle rango constitucional. Hay un conjunto de misiones que no han cumplido con el objetivo que se pretende alcanzar. Y las misiones entonces se convierten en políticas inefectivas, políticas que no cumplen con su objetivo en un periodo determinado. Este tipo de políticas son viciosas, requieren recursos públicos, se erogan recursos públicos y no solucionan absolutamente nada. Son políticas totalmente parasitarias, no solucionan problemas. ¿Qué pasa cuando tú elevas algo a un rango constitucional? La Constitución es algo que no debería de modificarse de forma frecuente porque las leyes deberían de ser durables en el tiempo, predecibles en el tiempo. Es decir, las personas deberían de tener un entorno estable de leyes para poder operar y vivir en un país. Si yo elevo las políticas públicas, ciertas políticas públicas que son políticas definidas, son políticas concretas, si yo las elevo a rango constitucional, estoy queriendo decir que la política debe mantenerse por siempre. Es decir, la política debe perdurar.
Aquí tenemos aquí tenemos un conflicto de dos posiciones contrapuestas. Una política debería de ser efectiva a medida que solucione lo más rápido posible el problema que se pretende solucionar, y estamos hablando de un rango constitucional donde las leyes deberían de perdurar en el tiempo. Si yo coloco subvenciones, por ejemplo, para solucionar el problema económico de una persona en concreto, y esa persona no soluciona su problema, entonces la subvención, es decir, darle un dinero a esa persona, no es la solución. Porque esa persona, en vez de solucionar su problema económico, lo que hace es mantenerse a costa del Estado. Y la política se vuelve una política parasitaria. Unos que son productivos le solucionan la vida a unos que no son productivos. Y se acomodan y se mantienen a través del dinero de otras personas. Porque el gobierno administra el dinero que capta a través de impuestos. El gobierno no coloca dinero de su propio bolsillo, y esto hay que tenerlo bastante claro. Por eso es que es tan importante que las políticas públicas tengan efectividad, cumplan con su objetivo en un periodo determinado con la menor cantidad de recursos posible. Colocar a las misiones a un rango constitucional, desde mi punto de vista, y evaluando todas las cosas que he dicho hasta ahora, es decir, o es colocar en el tapete que los problemas que esas políticas están enfrentando nunca se van a solucionar, y por lo tanto vamos a necesitar de las misiones para siempre, o vamos a necesitar de las misiones, para no ser tan drásticos, por un tiempo muy largo. Y ese problema es grave porque los políticos tratan de usar el populismo o la demagogia como tal, realmente es demagogia, como una medida para captar votos. Yo te ofrezco misiones, te ofrezco misiones, te ofrezco misiones, pero al final del día ninguna misión, ninguna política pública soluciona un problema concreto en general. La mayoría de las misiones son subvenciones, misión barrio adentro, que al final del día puedes extenderlo al rango constitucional, pero si no hay medicina, si no hay servicio de calidad oportuna, entonces la misión no sirve de nada. Porque se supone que es la misión, por ejemplo, de barrio adentro, es una misión que trata de aproximar el servicio de salud a los sectores populares, pero que no soluciona problemas graves, de salud graves como tal, sino trata de hacer una salud preventiva en su mayoría. Sin embargo, hay tantos problemas en la economía que la misión barrio adentro al final del día no coadyuva a la solución de ese tipo de problemas que se pretenden solucionar. Es decir, medicina oportuna, preventiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, llega a ser una política ineficiente, política totalmente ineficiente. Elevarla a rango constitucional es decir, bueno, nunca vamos a tener hospitales ni servicios óptimos para todo el mundo, por lo tanto vamos a seguir necesitando centros deficientes en zonas populares para resolver problemas en la menor medida posible, porque al final del día no tiene un rango de acción totalmente elevado. Y podemos hablar de un sinfín de misiones, todas las misiones que tengan que ver con abastecimiento de alimentos. Elevarlas a un rango constitucional quiere decir entonces que, bueno, siempre vamos a tener escasez, por lo tanto siempre vamos a necesitar una política de abastecimiento de alimentos. Es decir, elevar las políticas a un rango constitucional es admitir que los problemas que pretenden solucionar van a persistir por siempre. Por lo tanto, ninguna política es realmente efectiva. Hay una contradicción de términos, una contradicción y una falta de entendimiento de lo que es una política pública y de la efectividad de lo que es una política pública. Por lo tanto, el argumento de que hay que elevar las misiones a rango constitucional se cae por sí solo cuando tenemos claro el concepto de lo que es un rango constitucional y de lo que es una política pública en general.